Con permiso, cuidado, eso, gente. Cálmese, respire hondo. Está subiendo a 13. ¿Dónde estaba usted cuando le dispararon? Por algún motivo perdió altitud. La muerte, el mayor misterio que la humanidad ha enfrentado. El horror del asesinato en masa. Los tanques se acercan desde el norte. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? ¿Será el mundo de los espíritus, la reencarnación o el olvido? Durante la próxima hora iremos en un sorprendente viaje, desde las puertas del cielo hasta las llamas del infierno. Acompáñennos y observarán con los ojos de los que lo vieron, desde Thomas Alva Edison hasta los expertos en el más allá. Partiremos hacia el más asombroso de todos los viajes, más allá de la muerte. La historia yace como las piezas revueltas de un rompecabezas fragmentado. Nos rodean las distintas expresiones de los individuos que dejaron este mundo, sus logros, sus intentos y sus fallas. Aunque sus caminos eran distintos, nosotros como ellos llegaremos a la misma conclusión: la muerte. Soy John Austin. He hablado con muchas personas enfrentadas a la muerte. La muerte es un tema que se evita o se teme, pero inevitablemente la enfrentamos. Para algunos la muerte es el umbral del concepto tradicional de cielo e infierno. Para otros es un puente hacia la reencarnación o el ascenso a un plano superior. Otros piensan que la muerte es el fin, la conclusión científica de la existencia. Para ellos, la religión dicta la conducta moral o consuela la ansiedad que surge con la muerte. Muchos están ocupados para involucrarse en este tema. Sigmund Freud dijo que en el fondo nadie cree que morirá. Inconscientemente todos están seguros de que son inmortales. Si nunca ha pensado en su muerte, esta se acerca y merece cierta reflexión. No una preocupación morbosa, sino una necesaria curiosidad y respeto por los fenómenos naturales que son tan místicos hoy como en el principio de los tiempos. En esta sociedad avanzada tecnológicamente, aún somos incapaces de determinar qué sucede al morir. De acuerdo a una encuesta de la Gallup, 2/3 de los norteamericanos creen en la vida después de la muerte. ¿Acaso alguien puede decirnos qué hay más allá? Al explorar el fin de la vida, podemos hallar un significado para el presente. ¿Cómo prepararnos para la muerte? Tal vez pueda ayudarnos la experiencia de otras personas en su lecho de muerte. Thomas Alva Edison fue un famoso inventor. Patentó más de 1000 inventos durante su vida, muchos de ellos revolucionarios. La lámpara eléctrica, el fonógrafo y el micrófono, entre otros. Este hombre, de quien su primer maestro dijo que nunca lograría nada, definitivamente dejó su huella en esta era tecnológica. Thomas. En sus últimos años, seguía trabajando largas horas en su taller de West Orange, New Jersey. El 1 de agosto de 1931, Edison se desmayó mientras trabajaba en su laboratorio. Lo tuvieron acostado hasta el 14 de octubre, cuando cayó en coma, aunque antes susurró estas palabras finales.
Doctor, doctor. ¿Qué sucede? Mirando hacia arriba, dijo, «Qué hermoso es lo que hay allá». ¿A qué se refería exactamente? ¿A algo que vio por la ventana? Recordando la palabra allá, el médico de Edison pensó que en sus momentos finales, el gran inventor había atisbado algo del más allá. Solo podemos especular sobre su significado. 3 días después de la muerte de Edison, como homenaje nacional decretado por el presidente Hoover, millones de norteamericanos apagaron la luz en honor a uno de los hombres más brillantes de América. Es interesante observar el efecto que la muerte tiene en los vivos. La muerte parece congelar el momento, creando una marca indeleble en la historia. Por ejemplo, los norteamericanos recuerdan muy bien dónde estaban cuando se transmitió la noticia del asesinato de John F. Kennedy. El corazón del país quedó helado de la impresión. Me vienen a la mente otros, como el activista por los derechos civiles Martin Luther King y John Lennon de los Beatles. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. William Shakespeare. La muerte también es el clímax en el teatro. En sus obras clásicas como Hamlet y Romeo y Julieta, Shakespeare inmortalizó la muerte. Muchas películas, ballets, óperas y mitos terminan en una muerte trágica del héroe, dejando a los sobrevivientes enlutados, obligados a continuar sin ellos. La idea de quedarnos solos tras la muerte de un ser querido es un temor muy común. Este temor es uno de los motivos de nuestros sentimientos negativos hacia la muerte. ¿Cómo tolerar la muerte? Este es el tema que enfoca la doctora Elizabeth Kubler-Ross, autora del libro Sobre la muerte. Ella dedicó su vida a consolar a los pacientes moribundos, escribió varios libros, dictó seminarios y desarrolló programas educativos para ayudarnos a enfrentar la muerte de manera más positiva. La doctora Kubler-Ross hace interesantes observaciones. Afirma, de pronto las personas se dan cuenta de que no pueden llevarse las cosas que más atesoran. Se ponen a pensar, Dios mío, he vivido, pero no he vivido de verdad. De repente cambian nuestras prioridades. Qué distinta luciría nuestra vida vista desde el lecho de muerte. ¿Qué sería lo importante? Kubler-Ross dice lo siguiente: al hablar con 20.000 moribundos, no solo adultos, sino niños, uno se da cuenta de que el amor es lo único esencial en la vida. No la clase de amor que conocemos, sino el amor incondicional. Lo único que nos permite no temerle a la vida o a la muerte. Amor incondicional es un buen medicamento contra el miedo a morir. Los expertos como la doctora Kubler-Ross dicen que sentimos mayor ansiedad por el proceso de morirnos y no por la muerte en sí misma. Bien, ¿qué sucede exactamente en el momento de la muerte? ¿Qué pasa en el instante en que se detiene el tiempo tal como lo conocemos? El doctor Raymond Moody, profesor de psicología de la Universidad de West Georgia, se ha dedicado al estudio de las experiencias en el lecho de muerte y las describe en su libro Una luz más allá. Lo que he hecho básicamente en los últimos 25 años es hablar con más de 3.000 individuos que regresaron del umbral de la muerte y que nos contaron sus fascinantes experiencias cuando volvieron a la vida. Recuerdo un caso muy interesante, el de una mujer a quien resucitaban cuando sus pulmones se detuvieron y luego sufrió un paro cardíaco tras una operación de la vejiga urinaria. Su vómito es de color rojo. ¿Cuáles son sus signos vitales? Mida la presión. Y traiga más personal. ¿Qué puedo hacer? Llama a la familia y vuelve de inmediato. Una intravenosa. Sí, doctor. Entonces, el médico pensó que esta mujer seguramente moriría. Le informó a la familia que vivía cerca del hospital e inmediatamente una amiga de la familia que cuidaba a la pequeña hija de esa mujer la llevó al hospital. Pero al vestirla
Tomó de un montón de ropa las 2 primeras prendas que encontró y estas pertenecían a 2 conjuntos distintos. Luego llevó a la niña al hospital. Ella es la hija de la señora Field. Hola. Todo va a salir bien. Doctor, de nuevo una llamada del 437. La estaban resucitando en una habitación. El doctor y la enfermera ya casi habían renunciado, pero aún realizaban esfuerzos. Doctor, no tiene pulso. La mujer a quien resucitaban notó que ni el médico ni la enfermera podían verla ni oírla. Así que dejó la habitación donde estaba su cuerpo y en la sala de espera, en otro lugar del hospital, vio a su hija vestida con prendas que no hacían juego. Y le extrañó mucho ese detalle. Intentó preguntarle a su amiga por qué su hija no estaba bien vestida. Pero, claro, su amiga no la veía ni la escuchaba. Después, cuando recobró el conocimiento, le preguntó al médico por qué su hija vestía prendas que no hacían juego. Despertó. ¿Qué pasa? ¿Quién vistió a mi hija? ¿Qué? ¿Quién la dejó salir así? Sus prendas no hacen fuego. Le dije claramente que nadie entrara hasta que yo regresara. Doctor, no entró nadie en lo absoluto. Se lo juro. No comprendo. Entonces, ¿cómo lo sabe ella? Estoy seguro que en ocasiones esos pacientes pueden contar cosas que sucedían fuera de la habitación donde estaban resucitando su cuerpo. Ellos nos han dado pruebas indiscutibles que nos sugieren que realmente estuvieron fuera de su cuerpo, como ellos mismos lo afirman. ¿Quién es usted? Soy su mejor amiga. Una mujer me relató que vio su cuerpo desde arriba y que trató de preguntarles a su médico y a su enfermera qué estaba pasando, pero que ellos no la veían ni la No escuchaban. responde, doctor. Ella salió de la habitación dejando atrás el cuerpo que estaban resucitando, que estaba reunido con el resto de la familia, esperando lo que pensaban que sería la muerte de ella. Hey, Bob, ¿cómo estás? Hola, Tom. ¿Está todo bien? No. Debo tomar un avión en 1 hora para ir a cerrar una venta importante. Pero parece que Carol va camino al cementerio. Creo que tendré que quedarme a cargar el féretro. Lo lamento, Bob. Lo sé. Creo que perderé la cuenta completa. Cuando ella recobró la conciencia en el hospital y su cuñado fue a visitarla, le comentó el incidente. Te escuché. ¿Me oíste? ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo? ¿Hay algo que yo no sepa? La próxima vez que me muera, vete en tu viaje de negocios. Yo estaré bien. Pero, ¿qué quieres decir? No quise decir... Prefiero que otro cargue mi ataúd. ¿Pero sobre qué están hablando? Muchas personas, al hablar de este tipo de experiencia, van de inmediato a la explicación en términos sobrenaturales de que esas experiencias son lo que ellos creen que parecen ser, tal vez, visiones de la vida después de la muerte. La dificultad de esto es que la vida tras la muerte no puede probarse científicamente. Creo que la vida después de la muerte aún debe aceptarse como un acto de fe. Estas experiencias, con lo impresionantes que son, no son una prueba científica de que vivimos después de morir. Sin embargo, las explicaciones científicas simplistas que se ofrecen tampoco lo explican, en mi opinión. Estas experiencias son mucho más complejas, no son fenómenos diferentes al efecto producido por drogas o medicamentos o por factores psicológicos. Creo que estas vivencias no son solo deseos y por motivos sumamente complicados, estas experiencias cambian a las personas de un modo muy positivo, a diferencia de las fantasías o deseos que se cumplen. No sé cuál será la explicación definitiva. Por ahora, yo
Seguiré aceptando estos informes como testimonios de que esas personas le echaron un vistazo a lo que se llama el más allá o la vida después de la muerte. No es algo que pueda probarse científicamente. Es solo mi impresión subjetiva después de hablar con 3.000 personas que lo han vivido. Experiencias cercanas a la muerte, ¿son fantasías o inventos? ¿Ignoraremos el hecho de que esas personas murieron y luego resucitaron, trayendo a este mundo lo que sintieron en el más allá? El Dr. Moody ha relatado al mundo occidental las experiencias cercanas a la muerte, pero no descubrió ese fenómeno. En la literatura y el arte hay recuentos similares en toda la historia. El ascenso al imperio, pintado por Bosch en el siglo XV, ilustra las 4 fases que describe Moody en su libro. Flotar fuera del cuerpo, el viaje a través de un túnel, dirigirse a una luz brillante, la compañía de seres celestiales. Mucho antes de este cuadro de Bosch, se describieron relatos similares en el libro tibetano de los muertos, escrito en el año 800. Algunas descripciones del viaje del alma después de la muerte física son similares a las relatadas en las experiencias cercanas a la muerte. Uno de los escritos más antiguos del mundo es el libro egipcio de los muertos, una colección extraordinaria de plegarias y encantamientos que son una guía hacia el otro mundo, escrito 2500 años antes de Cristo. Ninguna cultura ha estado tan centrada en la creencia de una vida en el más allá como la egipcia. Enterraban a los antiguos faraones con alimentos, sus posesiones, hasta sus esclavos enterrados vivos para acompañar a sus amos al otro mundo. Esta creencia en la otra vida no es algo nuevo, ni tampoco las experiencias que Moody nos describe. Él les puso un nombre: experiencias cercanas a la muerte. La respuesta de la comunidad médica al libro de Moody ha sido muy variada. Muchos médicos no quieren contaminarse con cuestiones espirituales. ¿Qué impulsó al Dr. Moody a investigar en esta dirección? Él era estudiante en la Universidad de Virginia. Su profesor le habló de un psiquiatra que tuvo una experiencia extraordinaria relacionada con la muerte que había cambiado su vida dramáticamente. El 1 de diciembre de 1943, el soldado George Ritchie estaba en el cuartel del campo Barclay, Texas. Había ganado una beca para la Universidad Médica de Virginia y esperaba que lo enviaran a Richmond para empezar sus clases. Una semana antes de abordar el tren, ingresó al hospital debido a una infección respiratoria. El día antes de su partida, sintió que su salud empeoraba, pero trató desesperadamente de probar que se encontraba mejor. Era el último tren que salía esa semana de Campo Barclay. Si perdía el tren a Richmond, perdería la oportunidad de estudiar medicina. Ritchie pasó toda la noche con accesos de tos y con una fiebre incontrolable. Sabía que estaba gravemente enfermo. Tenía una fiebre anormalmente alta. Era técnico en medicina y cirugía, así que tembló al ver que el termómetro marcaba más de 41 grados. El personal médico lo transportó en una ambulancia para hacerle una nueva radiografía del tórax. El soldado Ritchie se desmayó y su salud empeoró en las siguientes 24 horas. Finalmente lo declararon muerto y en su historia decía: fallecido por neumonía en ambos lóbulos. El oficial dio la orden de prepararlo para la morgue. Después, George Ritchie relató lo que experimentó desde el momento en que lo declararon muerto. Desde un punto de vista subjetivo, les relataré lo que experimenté. Sabía que había perdido el tren y me puse a buscar en esa habitación oscura a ver si encontraba mi uniforme. No lo hallé y decidí que no podía perder más tiempo. Así que salí de esa pequeña habitación a un pasillo por el que caminé, queriendo salir. Cuando vi a un guardia que venía, me acerqué a preguntarle a dónde iba. Cuando pasé a través de él, o él a través de mí, esto me impresionó, pero ya había decidido que debía llegar a Richmond, así que eso no me detuvo. Salí por una puerta al exterior, y en cuanto atravesé la puerta me vi flotando en el aire, quizás a una altura más de 1000 metros, volando a una increíble velocidad. Llegué a un gran río y vi una ciudad en la otra orilla. Bajé frente a un café que abría de noche
pues vi a un civil que justamente iba a entrar al café y quería preguntarle si iba en la dirección para llegar a Richmond. ¿Qué ciudad es esta? Perdón, señor. ¿Puede decirme en qué ciudad estoy? Se lo agradecería. Voy camino a Richmond y parece que me perdí. Era la segunda vez que un ser humano actuaba como si no me viera ni me escuchara. Entonces fui a apoyarme en el cable de sujeción de un poste telefónico, pero mi mano lo atravesó. De repente sentí la impresión de que había dejado algo en la cama, en Barclay, y supe, porque lo deseaba intensamente, que debía volver a buscarlo. Entonces hice un importante descubrimiento acerca de estar afuera del cuerpo, que uno va a donde el alma sinceramente lo desea, que el tiempo y el espacio no existen en ese nivel porque nada de tiempo había regresado allá, frente al hospital. Pero había cometido un trágico error. No había comprobado el pabellón en que estaba, ni mucho menos la habitación. Veía a los soldados en sus camas. Suponemos que sabemos el aspecto que tenemos, pero no es así porque nunca nos hemos visto realmente de aquí para arriba, excepto en un espejo de 2 dimensiones. Muchos soldados se parecían a mí, pero ninguno tenía el anillo de mi fraternidad. Recorrí los pabellones y las habitaciones tratando de encontrarme y ya estaba desesperado. Finalmente entré en una pequeña habitación aislada, donde había una cama con un cuerpo cubierto por una sábana. Me di cuenta de que era yo, pues reconocí mi anillo con la gema de ónix de mi fraternidad Phi Gamma. No había lugar a dudas. Quedé petrificado. Mi determinación se quebró y de pronto me di cuenta de que el cuerpo estaba muerto. Era muy joven para morir, solo tenía 20 años. De repente noté que la luz de la habitación se hacía más brillante. Aumentaba con tal intensidad que la luz de 1.000.000 de voltios puede darles idea del brillo que me cegaba. Y sucedieron 3 cosas en el mismo momento. Algo muy adentro de mi ser espiritual, no del cadáver que yacía en la cama, me dijo: levántate en presencia del Hijo de Dios. En ese instante salió de la luz el ser más asombroso que había podido ver en mi vida. Las paredes del hospital desaparecieron por completo. Vi los detalles de cada minuto de mi vida, lo que había hecho en público y en privado, desde mi nacimiento por cesárea hasta mi 20º año, cuando me declararon muerto. Y él me preguntó qué había hecho con mi vida. Pensé, soy auxiliar médico. Inmediatamente respondió, eso te honra. Y volvió a preguntarme qué había hecho con mi vida. En ese reino no había lugar para la hipocresía, pues inmediatamente supe que el otro ser conocía todos mis pensamientos. No podía pensar una cosa y decir otra. Tampoco podía malinterpretar lo que él decía, pues ese ser lo sabía todo sobre mí. Y me aceptaba totalmente y me amaba. Fue una revelación. Acto seguido, Cristo me hizo una señal para que me acercara a él. En ese momento yo pensaba que ya lo había visto todo, pero era solo el principio, pues de repente me abrió la puerta hacia otro reino. Quería quedarme allá, pero de pronto me di cuenta de que Jesús me estaba desviando y me dirigía a esa habitación aislada del hospital de Camp Barclay en Abilene, Texas. La muerte del soldado George Ritchie fue confirmada por el doctor Donald G. Francis, el capitán al mando durante estos acontecimientos. El libro del doctor Ritchie, Mi vida después de la muerte, contiene el relato detallado de los distintos reinos del más allá que él dice haber conocido. Es el relato minucioso del encuentro de un hombre con la muerte y de lo que él cree que hay más allá. Según la Gallup, el 16% de los científicos creen en la vida después de la muerte. Esto contrasta con el 67% del público en general que afirma que la vida tras la muerte es un hecho. Pero ninguna de las diferentes razones médicas y científicas que se han propuesto hasta ahora da una explicación clara. El doctor Michael B. Sabin empezó a investigar estas experiencias siendo un escéptico. La obra Recuerdos de la muerte, una experiencia científica, es el resultado de su investigación científica de experiencias cercanas a la muerte. Su conclusión final nos revela la negativa de la ciencia a reconocer la totalidad de las experiencias humanas.
El doctor Seiban cita estas palabras de Albert Einstein. Los que están seriamente involucrados en la búsqueda científica están convencidos de que en las leyes del universo se manifiesta un espíritu muy superior al espíritu humano y ante el cual nosotros, con nuestro modesto poder, debemos ser humildes. La tecnología médica prolonga cada vez más la vida. La muerte se considera un enemigo, pero cuando se trata de definir la vida, muchos pacientes y médicos dejan de lado los adelantos científicos y toman una decisión personal. Según una encuesta de Gallup, la vida no tiene sentido si no existe gracias a máquinas que realizan las funciones corporales para seguir viviendo. ¿Es la muerte una opción? ¿Cuándo? ¿Quién lo decide? Así surgen muchas preguntas complejas y las explicaciones científicas solo nos proporcionan parte de la respuesta. La religión sin ciencia está ciega. La ciencia sin religión está coja. Albert Einstein. La ciencia y la religión buscan la verdad final, pero lo hacen de modos opuestos. Al menos eso parece. Todas las religiones del mundo defienden su versión de la otra vida y de cómo alcanzar el paraíso. En los numerosos recuentos de experiencias cercanas a la muerte aparecen imágenes del cielo, un lugar de indescriptible belleza. Hay sentimientos de paz y de amor total, ángeles, un ser luminoso, tal vez Dios. Pero ¿qué hay de la contraparte del cielo? ¿Qué hay del infierno? El lugar del eterno tormento. El infierno se menciona en casi todas las religiones del mundo. Es un lugar de castigo después de la muerte reservado a los malvados. El doctor Moody afirma que las experiencias en el infierno son sumamente escasas. Esto debilita los postulados de la religión. ¿O las investigaciones están incompletas? El doctor Morris Rowling descubrió que hay tantas experiencias infernales como celestiales. A diferencia de muchos que investigan este campo, el doctor Rawlings ha estado presente en la muerte y la resucitación y vio directamente lo que el paciente sintió. Durante uno de esos incidentes, el doctor Rawlings vivenció la ciencia y la religión, el cuerpo y el alma, el cielo y el infierno. Las experiencias tras la muerte me interesaron cuando un paciente sintió el infierno. Examinaba a un paciente con el dolor en el pecho para ver si era de origen cardíaco o no. Para hacerle una prueba de esfuerzo lo coloqué en una máquina corredora que aumenta el ritmo cardíaco a niveles que incrementan el dolor. Y lo grabé mientras sentía el dolor mediante un electrocardiograma, pero al contrario de los demás pacientes, el sujeto cayó muerto mientras se ejercitaba. Todos sabían qué hacer. La enfermera le aplicó inmediatamente oxígeno y le dio respiración boca a boca. Su corazón y su respiración se habían detenido. Yo le apliqué masaje al corazón, pero había muerto y por desgracia tenía un bloqueo cardíaco. Busqué los instrumentos, pero puso los ojos en blanco, escupió, se puso azul, dejó de respirar, su corazón dejó otra vez de latir. Lo reanimé de nuevo. La mitad de las personas reviven cuando uno las reanima tras una muerte súbita. Él tuvo una convulsión y me dijo: doctor, estoy en el infierno. Qué bien, déjese de eso, yo soy médico. Me dijo: doctor, no comprende. Lo solté, puso los ojos en blanco, escupió, se puso azul, su corazón se detuvo de nuevo. Las enfermeras me miraron y dijeron: haga algo. Ante el deseo de un moribundo, ¿qué haría usted? Me dijo: doctor, rece por mí. Sáqueme del infierno, haga algo. Cada vez que me deja, regreso de nuevo. Era una muerte clínica repetida en el mismo paciente una y otra vez. Pensé: muy bien, voy a fingirlo. Inventaré una plegaria para que el sujeto no me acose. Muy bien, diga esto conmigo. Dígalo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por favor, perdona mis pecados. Sácame del infierno. Y si muero, quiero ir al cielo. Repítalo, y él lo repitió. Pero si vivo, te aceptaré. Seré tuyo para siempre. Él experimentó una conversión con esta plegaria inventada allá en el suelo. Dejó de luchar contra todo con las pupilas dilatadas, diciendo: quítemelos de encima. En lugar de eso, alcanzó la paz como un paciente normal que moría.
Sin tener en cuenta su clase de experiencia, todos los individuos cambiaron radicalmente. Las investigaciones demuestran que son mejores personas después de su vivencia. Regresan con un mayor conocimiento y un fuerte sentido de la importancia de la vida. Moody llega a sugerir que este cambio prueba que las experiencias cercanas a la muerte son más que una simple crisis. Obligan a las personas a tomar una acción positiva respecto a su vida, en vez de dejarlas agotadas emocionalmente, incapaces de olvidar estos hechos dramáticos. Rollins afirma que el vínculo común en los casos de experiencias después de la vida es un cambio de vida. Él no considera que una experiencia es válida a menos que la familia y los amigos del paciente confirmen que ha habido un cambio. La experiencia cercana a la muerte vivida por Kenneth Hagen es espectacular. En abril de 1933, Hagen tuvo que guardar cama. Sufría de una deformidad del corazón desde su nacimiento. La noche del 22 de abril, su salud empeoró. Su familia permaneció a su lado, esperando la llegada del médico. De pronto sintió un dolor como un rayo en el corazón. Estaba seguro de que eran sus últimos momentos. Kenneth declara: los dedos de mis pies se durmieron. Esta sensación se extendió a mis pies, mis tobillos, rodillas, caderas, estómago, corazón, hasta que salí de mi cuerpo. Sabía que no estaba en mi cuerpo, pues veía a mi familia en la habitación, pero no podía hacer contacto con ellos. Abuela, ¿no me escuchas? Mientras intentaba comunicarse con su familia, sintió que abandonaba la habitación y caía en un pozo o caverna. Hagen afirma que mientras descendía, veía que las luces de la tierra se desvanecían, hasta que la oscuridad lo cubrió totalmente. Cuando llegó al fondo de la caverna, lo rodearon unas llamas gigantescas. Vio lo que le pareció que eran las puertas del infierno. Dijo que estas puertas lo atraían como un imán, aunque él trataba de evitarlo. Tuve conciencia del hecho de que una criatura me recibía en el fondo del pozo. No la miré, mi vista se dirigía a las puertas. Cuando la criatura asió a Hagen, se oyó una voz atronadora. La criatura soltó de inmediato a Hagen, quien sintió que lo elevaban hacia la luz. Abuela. Hijo, regresaste. Me voy de nuevo. No, aguanta. ¿Dónde está mamá? Aguanta. Quiero despedirme de ella. Cuando le dije que habías fallecido, corrió a la puerta. Sí, Tengo hijo. que despedirme de mamá. Sí. Lili. Abuela, no, por favor, no te vayas. No me iré, Tengo hijo, miedo no de me partir. iré, no me iré. Estoy aquí contigo, siempre estaré. Abuelita, me voy de nuevo. Te amo. Hagen afirma que este hecho sucedió 3 veces. La tercera vez pensó que toda la experiencia podía ser una alucinación, pero cuando la oscuridad lo cubrió, se convenció de que ese lugar infernal era real. Hagen cuenta que se puso a gritar en la oscuridad: «Dios mío, pertenezco a la iglesia, fui bautizado con agua bendita». De nuevo se encontró en el fondo del pozo frente a las puertas y a la criatura desconocida. Y de nuevo, como las 2 veces anteriores, escuchó la voz. No sé qué dijo, pero al escucharse la voz, ese lugar tembló, se estremeció. Hagen recuerda que rezaba cuando ascendía hacia la tierra. Dios mío, acudo a ti en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que perdones mis pecados. Después, sintió que le quitaban un peso de 2 toneladas del pecho. El doctor Kenneth Hagen llegó a curarse de su dolencia. Ahora es conocido internacionalmente como fundador y presidente del Instituto Bíblico Reima. ¿Existe un infierno esperando tras la muerte? ¿Dónde está? ¿Las llamas son verdaderas o simbólicas? ¿Quién va al infierno? Según algunas religiones, el destino es un misterio hasta la muerte. ¿Podemos hacer algo respecto a lo que hay tras la muerte? ¿O somos impotentes ante su llegada y nuestro destino? ¿Hay escapatoria? Una experiencia se destaca entre muchas otras y quizás sea la más documentada. Fue un hombre que controló su propia muerte.
dijo cómo moriría y que se pondría en contacto desde el más allá. Por supuesto, nadie le creyó, ni siquiera sus amigos, pero tal como lo predijo, así murió. Fue visto pocos días después. Ese mismo día apareció en una habitación llena de gente. Su nombre, Jesucristo. Jesús fue crucificado el viernes, pero los preparativos de su entierro debieron postergarse hasta finalizar el sábado. El domingo temprano, 2 mujeres fueron a su tumba y quedaron atónitas al encontrarse ante la presencia de un ángel. Vieron a un hombre vestido de blanco a quien reconocieron como a Jesús. Cayeron en tierra y lo adoraron como al Señor. Él les dijo que fueran a decirle a sus discípulos lo que habían visto. Es interesante que todas las tradiciones narrativas, las historias y los episodios relacionados con la muerte y el entierro de Jesús, su tumba vacía y su resurrección giran en torno a mujeres. Este es un hecho extraordinario por lo que sabemos de las mujeres durante el siglo I. Hoy entendemos que los hombres y las mujeres son iguales, se les trata como iguales. La palabra de la mujer vale tanto como la del hombre, pero no es el caso en muchos países del Medio Oriente hoy en día. Ni mucho menos será el caso en el siglo I. En otras palabras, si los primeros cristianos hubiesen inventado la historia de la resurrección de Jesús, no habrían colocado a las mujeres como primeros testigos, porque esos testimonios no se habrían tomado tan en serio como los de un hombre. Los discípulos se reunieron en una habitación. Es fácil comprender que estaban tristes y desorientados. Estaban sin líder, sin esperanza. También tenían miedo. Roma manejaba a su modo a los grupos que causaban disturbios. Roma aislaba al líder y lo mataba. Luego rodeaba a sus discípulos y seguidores y también acababa con ellos. María vio lo que deseaba ver. Un cuento de hadas. Todo ello. Ya basta con eso. ¿Quién cerró la puerta con llave? Cálmate. Y dejen en paz a María. Es una de nosotros. Solo la tolerábamos por causa de Jesús. Y él ya no está. ¿Por qué no le creen? Él realizó muchos milagros. Los vimos con nuestros propios ojos. ¿Qué hay de Lázaro? Él lo resucitó. ¿Por qué no a sí mismo? Se acabó. Nos equivocamos. Era un buen hombre. Y los buenos hombres también mueren. Como moriremos todos. La desesperación, el desánimo y depresión de los primeros discípulos tras la muerte de Jesús es fácil de creer. Tenían pocas claves para interpretar y darle sentido a la muerte de Jesús y al testimonio sobre su tumba vacía. Cuando Jesús predijo su resurrección, pensaron que hablaba como un fariseo o un judío del siglo I, refiriéndose a la resurrección de las almas descrita en el capítulo 12 del libro de Daniel. La resurrección de todos al final de los tiempos. Nadie esperaba que una persona pudiera resucitar de la muerte. En medio de esta desesperación, Jesús entró en la habitación. A estos discípulos incrédulos y desanimados, Jesús les prometió su presencia hasta el fin de los tiempos. Varias versiones recuentan la aparición de Jesús ante sus discípulos, durante la cual les pide comida y, en un caso, la prepara para ellos. Por una parte, esto indica que no es un fantasma, no es una visión. Posee un cuerpo físico resucitado. Por otra parte, Jesús parte del punto en que dejó su ministerio sentado a la mesa con sus discípulos y compartiendo con ellos. A pesar de que ellos huyen ante su arresto y lo niegan, Él los perdona y vuelve a sembrar la concordia entre ellos. Restablece su relación con ellos compartiendo la comida y además los anima a continuar con su servicio, a que lleven a cabo su misión, asegurándoles que seguirá con ellos hasta el fin de los tiempos. Como me han visto,
han creído. Pero bienaventurados sean los que no me vieron y aún así creen. Al momento de la muerte es la resurrección y no la creencia religiosa la que es vital. Hemos vislumbrado más allá de la muerte. A menudo los que experimentaron la muerte hallaron una luz poderosa que los ama de manera indescriptible. Otros hablan de una experiencia infernal revertida al instante de invocar a Dios. El tema de Dios está fuera de los límites de la ciencia y la religión no tiene todas las respuestas. La religión siempre fue el modo en que el hombre comprendió y definió a Dios. Pero ¿cómo es Dios con los hombres? En las Escrituras se le describe como un ser de luz increíble y de un amor incondicional. La Biblia afirma que Dios amaba tanto al mundo que envió a su Hijo para que restaurara el vínculo roto entre la humanidad y Él. La relación y no la religión es lo importante. Jesús se yergue solitario en las afirmaciones que hace sobre la muerte. Esencialmente dice, conquisté a la muerte y no tienen nada que temer. Puede que no nos agrade la muerte, pero no hay por qué temerle. Solo debemos recibir el amor y el perdón que Dios nos ofrece a través de la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Así viviremos eternamente con el Creador. Todos moriremos. Usted morirá. ¿Qué le espera más allá de la muerte? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees en esto? Juan 11:25-26.